Muy buenas tardes y también buenas noches a todas y todos en tus países. Gracias por participar en esta que es nuestra última actividad dentro de los minicursos que estamos desarrollando entre la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Esta actividad, que comprende una serie de minicursos, está desarrollada en el marco de la celebración de los 25 años de la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe. La actividad se ha compuesto con 6 minicursos que han sido desarrollados en webinarios relacionados con los temas de salud ambiental y seguridad química, y hace parte de una serie de 20 actividades satélites que estamos haciendo en el marco del primer Congreso de la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe y el segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental. Esas actividades están relacionadas con 5 cursos, las actividades de ayer y las 2 primeras de hoy, que se encuentran disponibles en el campus virtual de salud pública de la OPS, y este último está relacionado con un material que está siendo desarrollado y que se va a convertir más adelante en un curso también para los países que lo quieran tomar. Este trabajo está siendo desarrollado en español y lo estamos grabando, se compartirá posteriormente por los canales del CIPSA. Solo para recordar un poco las actividades que hemos desarrollado hasta hoy, iniciamos el día de ayer con los niños y las niñas y los basureros digitales relacionados con residuos electrónicos. Después vimos efectos de mercurio en la salud humana y el medio ambiente y terminamos con el curso de agua, saneamiento e higiene y la resiliencia climática en establecimientos de salud. El día de hoy ya tuvimos la charla sobre gestión de salud pública en los incidentes químicos, la parte de efectos de los disruptores endocrinos en salud humana y ambiental, y concluimos con la evaluación de impactos en salud por exposición a largo plazo a material particulado dentro de las actividades del AirQ Plus. Estaremos compartiendo con ustedes una serie de links para los materiales y también de los cursos que están disponibles en el campus virtual. Contamos con una sesión de preguntas y respuestas en la barra de abajo. Y diciendo esto, me voy a permitir presentar a nuestros 3 panelistas del día de hoy. Quiero comenzar con el doctor Jorge Sabati, que es licenciado en Química y doctor en Ciencias del Mar, docente e investigador de la UNPSJB, de la UNT y de la UNED. Trabaja en temas de gestión, evaluación de impacto, economía y riesgos ambientales, tanto en el ámbito industrial como en la parte académica desde hace más de 35 años. Él ha realizado diferentes estudios de posgrado en análisis y resolución de conflictos medioambientales, la parte de gestión del cambio climático y la epidemiología ambiental, y adicional es miembro de colectivos científicos como la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, la Red de Académicos de la Minería Sustentable, la Asociación Toxicológica de Argentina, la Asociación de Higienistas de la República Argentina y la Sociedad Española de Salud Ambiental, en donde también hacemos parte. Es autor y trabajos científicos sobre temáticas relacionadas con el medio ambiente, la sustentabilidad y las ciencias naturales, y también ha sido autor de diferentes artículos y publicaciones en revistas especializadas, en seminarios y congresos técnicos científicos. También contaremos con la participación del ingeniero Juan José Castillo, quien es ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en gestión ambiental de la Universidad de los Andes. Actualmente es el asesor regional en calidad del aire y salud de la Organización Panamericana de la Salud en el grupo de salud ambiental y determinantes ambientales de la salud. Es experto regional en temas de ambiente, salud y sostenibilidad, y su trabajo se ha centrado en proveer cooperación técnica a los países de América Latina y el Caribe en el fortalecimiento de capacidades para la reducción de la carga de enfermedad por temas de contaminación de aire. Cuenta con más de 14 años de experiencia en calidad de aire y salud, incluyendo posicionamiento de liderazgo en organizaciones internacionales sin ánimo de lucro. Ha sido docente investigador en la academia y funcionario público en el sector de transporte, ambiente y salud, y además ha tenido experiencia en el sector privado. Y el doctor Samuel Osorio, que se integra ahora también recientemente al equipo de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales para la Salud de la OPS, es consultor internacional para la evaluación de impactos de la salud ambiental y epidemiología ambiental. Él es graduado como médico cirujano, es maestro en Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo y doctor en Ciencias de la Salud Ambiental del INSPI de México. Con más de 10 años en experiencia en docencia, investigación y gestión de la salud ambiental por instituciones locales, nacionales y regionales, incluyendo el desarrollo de indicadores de evaluación de impacto en salud para planes de contingencia por contaminantes del aire, planes de descontaminación del aire a largo plazo, índices de calidad de aire a la salud y carga de la enfermedad por temperatura, entre otras actividades.
Dicho esto, a nuestros tres panelistas les damos la bienvenida a esta actividad y les agradecemos enormemente su interés y el apoyo al desarrollo de los minicursos UPS. El piso es totalmente de ustedes, caballeros. Muchas gracias, Francisco. Para nosotros es un gusto enorme poder colaborar con el CIPSA y poder tener esa oportunidad de hablar acerca de la evaluación de impactos a la salud y de las herramientas que la OPS cuenta para ello. Muchas gracias también a todos los participantes. Vemos que hay una comisión también grande de los colegas de Bolivia que nos acompañan, de diferentes personas de la región, República Dominicana, la Argentina. Estamos muy contentos de eso. Más adelante vamos a poder hablar un poco también acerca del trabajo de cooperación técnica de la OPS en esta materia. No quisiera robar mucho tiempo, solamente también pues felicitar esta actividad. Sabemos que los minicursos han tenido una muy buena acogida y creo que también puede ser un buen espacio para el trabajo conjunto. Muchísimas gracias por este tiempo. Entonces yo paso la palabra a Samuel, que nos va a guiar acerca de las características de la herramienta, de la evaluación de impactos, y luego vamos a tener una sesión de preguntas y pasar también al doctor Jorge. Muchísimas gracias, Samuel. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Ahí? Sí, perfecto. Vemos su Sí, pantalla, perfectamente. no en modo presentación aún. Está en modo orador, tienes que cambiarla. Perfecto. Eso, ¿Ya? perfecto. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias por la presentación, por la excelente asistencia. Bueno, veo que tenemos ya más de 90 participantes. Gracias al CIPSA, bueno, a la red de toxicología por esta invitación. Creemos pues que este mini curso llega en un momento especial, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de incendios que hay en la región, ¿no? O sea, y los problemas que han habido con la calidad del aire por el humo originado por los incendios en diferentes países, ¿no? Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, en Colombia. Entonces, la idea de de este mini curso es dar unas herramientas o dar digamos, un acercamiento inicial a esta herramienta que es el Equiplus y que nos permite estimar, ¿no? Ese efecto o ese impacto en la salud por la contaminación del aire. Ok. Entonces, vamos a tener pues el siguiente contenido, o sea, primero hablar de los insumos que se necesitan, ¿no? Para llevar a cabo una evaluación de impacto en salud, algunos componentes teóricos. Luego de esto, una sesión de preguntas y respuestas. Luego un tour por la herramienta y comentar acerca de cómo se interpretan los resultados, cómo se comunican, ¿no? Y dar algunos ejemplos de aplicación a la gestión de la salud ambiental. Entonces, en primer lugar, para hablar de los insumos, mencionar con respecto a la contaminación del aire y la salud, ¿no? O sea, que la contaminación del aire es el tercero, bueno, y según algunos estimaciones de carga de la enfermedad, podría ya estar cerca del segundo o primer puesto de los factores de riesgo en general que afectan más la salud humana. Aquí vemos el indicador, bueno, para este caso, por ejemplo, para Paraguay en el 2019. Entonces, en el indicador ¿no? O sea, de muertes atribuibles a material particulado PM2.5, y cómo ocurre, bueno, en este caso más en hombres que en mujeres en Paraguay, pero además en la derecha en este cuadro se ve para el mismo año y el país, cómo las diferentes enfermedades se afectan por esta contaminación del aire, que son las líneas más oscuras. Entonces vemos aquí el ischemic heart disease, una enfermedad ¿no? isquémica del corazón, accidente cerebrovascular, que tienen esas líneas azules oscuras más grandes, la diabetes, el EPOC, el cáncer de pulmón, ¿no? Pero también hay algunos efectos neonatales o importancia ¿no? neonatal en las infecciones respiratorias agudas bajas en niños. Eh,
esos efectos en la salud humana en general dependen, ¿no? O sea, de las características del contaminante, o sea, ya sea gas, y si es material particulado, dependiendo de su tamaño, ¿no? De sus características físicas, que el tamaño va a decir hasta dónde penetra pues, en nuestro sistema respiratorio. Pero las características químicas también importan. Hay cada vez nuevos estudios en donde se caracteriza de qué está compuesto el material particulado, ¿no? Que pueden ser derivados del petróleo, metales pesados, entre otros, pero también podrían además contener virus, por ejemplo. Los efectos en la salud humana se pueden dividir en dos grandes grupos, principalmente en la exposición a corto plazo, que es en términos de días. O sea, si yo me expongo a lo largo de un día, ¿no? De 24 horas, o de largo plazo, si es la exposición a lo largo de un año o de más años. Y esto son dos aproximaciones y vamos a ver que eso es importante en la herramienta. También, además de esto, ¿no? De las características de la duración depende o es importante la concentración, ¿no? O sea, qué tanto cuál es la concentración en el aire ambiente del contaminante del aire. Hay poblaciones que están en una condición de vulnerabilidad en la cual va a ser con que se afecten más su salud, el daño de su salud sea más importante. Entonces, en los niños están, ¿no? O sea, porque tienen un sistema respiratorio inmaduro, se van a afectar más, están más cerca del suelo, donde hay mayores concentraciones, puede afectar el desarrollo de su sistema pulmonar. Los adultos mayores ya tienen un sistema inmunitario más frágil y eso también va a hacer que se afecten, pero además tienen enfermedades ya a lo largo de su vida que los predisponen. Pero también otras personas que tienen enfermedades preexistentes, también las mujeres gestantes y cuando se exponen sus niños pueden tener bajo peso al nacer, partos prematuros, retrasos en el desarrollo, ¿no? Em, las personas con bajos recursos socioeconómicos también están en condición de vulnerabilidad. Generalmente están más cerca de fuentes o en ambientes más contaminados, como ocurre en algunas ciudades de nuestra región, y tienen menos acceso a una atención médica adecuada, ¿no? Para responder a esto. Algunos trabajadores también están más expuestos, ¿no? Como en la construcción, la minería, algunas fábricas, o en las zonas rurales, las trabajadoras del hogar, ¿no? Que cocinan con leña. Algunas poblaciones que viven en áreas urbanas densamente pobladas. Y en ese sentido también es interesante ver esta pirámide, ¿no? O sea, de los efectos a la salud por la contaminación del aire, en el cual vemos que en la base, con una base más amplia, que quiere decir que más gente se afecta, eh, y es lo primero que pasa, ¿no? Empezamos a tener problemas de la función pulmonar, se inflaman nuestras mucosas, ¿no? O sea, los ojos, la boca, la nariz, producción de moco, ¿no? Pueden empezar a haber algunos efectos cardíacos, pero entonces algunas personas pueden desarrollar síntomas respiratorios más fuertes, exacerbaciones de asma, esto puede llevarnos a visitar al médico por urgencias, ¿no? Ausentismo escolar, y en últimas podría llevar a la muerte. Y en ese sentido, es importante decir que también las exposiciones de corto plazo, 24 horas, pueden llevar a esto. La contaminación del aire afecta todo el cuerpo, los ojos, el tracto respiratorio, el páncreas, la piel, órganos reproductivos, ¿no? El cerebro, el corazón. Y depende del tamaño de las partículas, va a ser qué tanto van a entrar en nuestro cuerpo, ¿no? Si las partículas son, por ejemplo, el PM10, se va a quedar, digamos, en vías más grandes respiratorias, pero el PM2.5 va a lograr penetrar hasta los alvéolos, hasta estos sacos, ¿no? Y el material ultrafino va a lograr entrar directamente a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? A nuestra base, a nuestros vasos. Digamos que en cuanto a los dos tipos de materiales particulados, que es de lo que más se mide, ¿no? En los países de la región, ambos pueden estar relacionados, ¿no? Con mortalidad y hospitalización, ¿no? Por diferentes causas, alteraciones de la función pulmonar. Y por comentar algo más superficial, sin necesidad de profundizar en esto, hay, o sea, los mecanismos por los cuales los contaminantes del aire nos hacen daño son principalmente la inflamación.
sea, cuando los gases o los materiales particulados entran en contacto con nuestra piel o nuestro tracto respiratorio, generan procesos inflamatorios en nuestro cuerpo y de estrés oxidativo que desencadena procesos también, ¿no? O sea, de oxidación que afectan nuestras células. Esto altera la función de los vasos sanguíneos, ¿no? La disfunción endotelial, y esto puede, ¿no? O sea, dentro de esa cascada, o sea, de esa inflamación, puede ayudar, por ejemplo, a la formación de trombos, ¿no? O sea, de que se tapan los vasos. También puede estar relacionado con las alteraciones inmunológicas, ¿no? O sea, y en medio de toda esta cascada inflamatoria hace con que nuestro sistema inflamatorio esté más propenso a otras infecciones. Hay evidencia científica que muestra que nos hace más propensos a infecciones por virus, algunos virus respiratorios. También hay mecanismos epigenéticos y esto es, digamos, cómo ciertos componentes, digamos, de nuestra genética se activan por elementos del ambiente, que en este caso son, ¿no? O sea, estos contaminantes del aire, y podemos estar más predispuestos a esas activaciones. Y la translocación de partículas que pueden ingresar por el tracto respiratorio, pero pueden llegar a lugares muy lejanos en el cuerpo, ¿no? Esas son unas gráficas relacionadas con esto, como en los alvéolos, en esos sacos del pulmón, entran los materiales particulados, las células tratan de defenderse, generan los procesos inflamatorios en diferentes partes del cuerpo, en el cerebro, en los vasos, en la mujer gestante, ¿no? Y cómo afecta a los niños y su desarrollo, entre otras cosas. Y en ese punto, bueno, o sea, comentar que en ese sentido, pues la Organización Mundial de la Salud ¿no? O sea, ha actualizado sus guías de calidad del aire, y esto lo ha hecho llevando a cabo pues unas revisiones sistemáticas y metaanálisis pues de la evidencia disponible, em, principalmente, ¿no? O sea, de mortalidad, pero también de morbilidad. Y en este cuadro del IES Global podemos ver, o sea, cómo con respecto a la anterior, ¿no? Guía de la OMS de 2025, aquí ha cambiado. Mm, y ya digamos como estas nuevas concentraciones, que entonces, por ejemplo, para aquí, para material particulado 2.5, vemos que 5 microgramos, 15 para 24 horas, ¿no? Para el PM10, 15 para anual, 45 para 24 horas. Y esto es importante porque dentro del software de RQ Plus, el software internamente ya tiene estos niveles, y muchas veces lo que hace el software es comparar las concentraciones de la ciudad o del lugar donde estemos analizando con respecto a esta, ¿no? Que es algo que en epidemiología lo llamamos de contrafactual, o sea, como el punto de comparación, ¿no? Ok. Entonces, en cuanto a la evaluación de impacto, ¿no? En salud por esta contaminación del aire, mm, esta evaluación de impacto, ¿no? O sea, es una metodología científica, ¿no? O sea, en los cuales se ven los potenciales efectos adversos a la salud por la exposición a un peligro, que en este caso es, ¿no? O sea, la contaminación del aire, o los beneficios al reducir la exposición, ¿no? A ella. Entonces, dentro de la evaluación, ¿no? Del riesgo, en primer lugar se identifica el peligro, ¿no? O sea, que en este caso son estos materiales o particulados o gases, ¿no? Y en este sentido, o sea, se identifica que son estos, ¿no? O sea, los que pueden causar el potencial daño. Se hacen los estudios epidemiológicos, que son los que nos arrojan estas curvas exposición-respuesta o dosis-respuesta, ¿no? Es un término de la toxicología, en el cual en el eje vertical vemos el riesgo a un desenlace en salud, que puede ser la muerte o consultas por urgencias, y en el eje horizontal la concentración. Estas líneas o estas curvas han sido o se han modelado con rectas durante mucho tiempo, o por lo menos a ciertas concentraciones. Aunque eso está cambiando, ¿no? O sea, y la OMS está trabajando en otros modelos, pero de eso se trata, de estas curvas exposición-respuesta. Luego, digamos, evaluar la exposición, que es los redes de monitoreo que tienen esos monitores, ¿no? O sea, que pueden llegar a ser muy costosos, sobre todo los de referencia, que dan los datos más de mayor calidad. Eh, pero hay
cualquier cantidad, ¿no? O sea, de tipo de aparatos o de monitores que pueden medir con diferentes calidades. Aunque lo que normalmente recomendamos para el uso de estas evaluaciones de impacto en salud es tener datos de redes de monitoreo, ¿no? De una calidad de datos alta para, ¿no? Para estos cálculos, estas evaluaciones en salud. Y posteriormente, ¿no? Se caracteriza el riesgo. Y esto es usando estos diferentes, ¿no? O sea, ya teniendo las concentraciones, teniendo las curvas de exposición-respuesta y las poblaciones o sea, que estamos usando, cuántas personas hay de ciertos grupos de edad, cuáles en salud, se calcula ese riesgo. Y a eso es a lo que nos ayuda el RQ Plus, ¿no? También hay otros softwares como el Venmap, pero en este caso lo que nos reúne es el RQ Plus, que nos ayuda en este cálculo. Y esto va a tener relación, o sea, también con la gestión del riesgo, ¿no? Aquí en este sentido, digamos, lo que se considera como un riesgo aceptable, o sea, o no aceptable, pero ya eso es, digamos, dentro de lo que gestiona cada ciudad, lo que evalúa y determina cuáles políticas o qué estrategias y acciones va a seguir con respecto a estos impactos en salud ¿no? que se estiman y cómo se comunica esto a los tomadores de decisiones y a la población general. También con los cálculos que se obtienen de la herramienta se podrían calcular, ¿no? O sea, los costos en salud, ¿no? Y, por ejemplo, una metodología muy sencilla es con el costo de una muerte, el valor estadístico de la vida. Entonces, se puede calcular cuánto se ahorraría ¿no? una ciudad si evita cierto número de muertes por contaminación del aire. ¿Qué preguntas de política pública se pueden responder con esta metodología? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la carga de enfermedad, no? En cuanto a términos de mortalidad y o morbilidad, aunque digamos que la metodología completa sería ambas, pero ¿cuál es la carga de enfermedad atribuible a las concentraciones o niveles actuales de contaminación del aire, ¿no? O sea, de cierto día, de cierto año? ¿Cuáles son los beneficios para la salud de alcanzar el valor, ¿no? De los valores guía, estos que hablábamos o estos veíamos de contrafactual? Entonces, si se calcula la carga para cierta concentración y se hace la diferencia contra ese contrafactual, contra esa guía, entonces, ¿cuál sería el beneficio? ¿No? Y también, ¿cuáles son los beneficios de la salud por la aplicación de una política o programa? Entonces, si una ciudad o país tiene o monta un sistema de contingencias o de alertas, entonces, y ese sistema de alertas y contingencias estima una disminución de la exposición, entonces esa disminución de la exposición, ¿a qué beneficio en salud corresponde? Eso es a corto plazo o a largo plazo, un plan de descontaminación, ¿no? De una ciudad eh, o, de, eh, o de un municipio. Al año, si se estima tanta disminución de los contaminantes, eso, o a 10 años, ¿qué beneficio en salud, ¿no? Trae? Mm, Esto es beneficioso, o sea, porque esta herramienta nos puede ayudar a hacer diagnósticos ¿no? de calidad del aire y salud en las ciudades. Eh, Eso me quedan 5 minutos. Gracias, Francisco. Mm, y los costos asociados. Esto también puede ayudar a determinar los estándares nacionales de calidad del aire, ¿no? Los valores de referencia, pero también las metas, o sea, de una ciudad o de un municipio a la que quieren llegar en salud, ¿no? O en impacto en salud. Intervenciones, co-beneficios con medidas de mitigación de cambio climático y además porque muchos contaminantes están, ¿no? O sea, se relacionan también con las estrategias para disminuir la producción de gases de efecto invernadero, entre otros. Esto aquí, bueno, de hecho, tenemos una serie de documentos. Este es un flujograma con todos los pasos, ¿no? O sea, que trata de resumir el paso a paso eh, de las herramientas o para llevar a cabo una evaluación de impacto en salud, ACE. Pero aquí comentar que necesitamos datos de contaminantes del aire, o sea, concentraciones de los contaminantes en el aire ambiente, en este caso. Datos de población para grupos de edad específicos según el indicador que escojamos, que ya vamos a ver. Eh, de esto dentro de la herramienta, digamos que ya tiene incluidos por Plus internamente las funciones concentración-respuesta. Y los puntos de corte ya vienen predeterminados, aunque estos también se pueden variar, ¿no?
Entonces esto, más los datos de salud de ciertos indicadores específicos, nos va a llevar a las estimaciones. Y bueno, y aquí, entonces brevemente, para hablar de, no, o sea, el ERC Plus, el beneficio es que tiene esas ventajas, ¿no? De simplicidad, de comparabilidad entre los países, ¿no? Y entre lo que se calcula es un lenguaje común. Las metodologías y los cálculos están basados en funciones de concentración-respuesta establecidas en estudios epidemiológicos de calidad asegurada. Y pues algunos tienen ya pues los insumos precargados, ¿no? Hay ejemplos para usar, pero también tiene limitantes. Entonces, muchas veces en la exposición a los contaminantes no tenemos una metodología adecuada a la exposición, no hay suficiente información. Para una ciudad muy grande de millones de habitantes podemos tener un solo dato de contaminante y una limitante es que, o sea, no toda la gente está expuesta a la misma concentración. Sin embargo, o sea, lo importante es mencionar la limitación, pero muchas veces pues hacemos estas evaluaciones o esos cálculos con un solo dato de contaminante de ciudad, ¿no? Pero si lo hay más por espacio, por un espacio menor, pues es mejor y se puede hacer. Las funciones de concentración-respuesta son de estudios internacionales, no, digamos, de Latinoamérica en general o específicos de la ciudad donde se va a hacer el análisis. Eh, Aunque si uno tuviera ese estudio, pues lo puede, ¿no? O sea, incluir en la herramienta. Y muchas veces los datos de población y de mortalidad, bueno, estos están sujetos a las limitaciones de cada país, ¿no? De su calidad de información. Si se hace el análisis económico, que es complementario, que no viene incluido dentro de la herramienta, eso también digamos que es, o sea, con el valor estadístico de una vida puede ser algo simple, pero también tiene una limitante, ¿no? O sea, al asumir que es el mismo costo, entre otros, ¿no? Y con esto, bueno, creo que acabó esta primera parte de la presentación y, y bueno, y doy pie a preguntas y respuestas frente a estos insumos, efectos en salud, ¿no? O sea, por la contaminación del aire. Entonces, adelante. A ver, ok. También pueden poner sus preguntas en el chat, eh, si no se puede por audio, y las podemos ir leyendo y comentando. Gracias, Samuel. Yo creo que las preguntas las dejamos para el final y las que podamos ir contestando directamente en el chat de preguntas y respuestas las vamos haciendo. Claro, entonces ahorita procederemos. Creo que sigue el doctor Jorge. Bueno, sigue la siguiente parte de la presentación de Samuel con el que tenemos como un soft Ok, stop ahí para si había preguntas sobre la ok. evaluación de impactos en salud. Hay uno Y entonces, Juan, ¿tienen un repositorio de los estudios realizados en ERQ Plus? bueno, lo estamos construyendo y muy buena, muchas gracias, Carol, por la pregunta, porque parte del esfuerzo que estamos haciendo es sistematizar esta información y hacerla disponible para la región. Actualmente contamos con la página del grupo experto, donde consolidamos parte de esta información. En unos minutos la vamos a poner aquí en el chat para que quede disponible. Y estamos haciendo justamente un esfuerzo de sistematización con diferentes intervenciones que se hayan realizado en la región. Y bueno, también hay evaluaciones individuales, no individuales, o evaluaciones que diferentes personas han hecho que estamos tratando de mapear. Y creo que tomamos nota de eso, Carol, también para consolidar la información, porque eso es una pregunta que recibimos de manera relativamente frecuente, de poder tener estos materiales disponibles. Entonces Hay ya les vamos a otras. poner el link. Ujú. Ok. Hay otras tres preguntas, pero mirándola, yo creo que la de la herramienta, la de Alessio, vamos a responderla ahorita y las otras podemos ir respondiendo mientras tanto en el chat. Dice, buenas tardes, ¿considera apropiado la aplicación de dicha herramienta a zonas con condiciones de vulnerabilidad socioambiental? Gracias. Sí, Samuel, Sí, adelante. sí, gracias.
Bueno, hay una limitación de la herramienta que, o sea, que se hace, o sea, que ha sido hecha, ¿no? O sea, sobre todo en países del norte de América o de Europa. Y entonces claramente en su lugar las poblaciones tienen vulnerabilidades y características diferentes. Entonces, es necesario como tener en cuenta esa limitación, hacer estos análisis, pero esto no impide que sí lo hagamos. O sea, y de hecho, pues la idea de la herramienta es poder usarla en nuestros países independientemente, ¿no? O sea, de las condiciones eh, de vulnerabilidad que hay en cada lugar. Eh, Sin embargo, o sea, parte de esa vulnerabilidad también se puede ver, o sea, si tenemos los datos locales, bueno, y que necesita la herramienta de Hercule Plus, ¿no? O sea, las tasas de mortalidad, como vamos a ver ahorita. Entonces, parte de esa vulnerabilidad se puede ver reflejada allí, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, se recomienda tener en cuenta esas limitaciones y al momento de hacer los análisis y las conclusiones. Gracias, Samuel. Hay en estos momentos, 5 preguntas, 6 preguntas en el área de preguntas y respuestas. Procedemos con la de Rafael. Em, Dice, en el establecimiento donde realizan la elaboración de velas y velones aromáticos, ¿qué prueba o caracterización se puede realizar, ya que usan como materia prima parafinas y citronela? ¿Cómo se puede regular esa actividad a las personas laboralmente expuestas? Ok, bueno, en este caso, la herramienta y digamos que el contenido de este minicurso van dirigidos sobre todo a la contaminación del aire ambiente. Y esta pregunta, digamos, como es un poco más de aire intramuros. En todo caso, digamos que, bueno, haciendo esa aclaración, esto entra más como un poco en esta parte de la salud ocupacional y en esta elaboración de velas podría haber riesgo, o sea, sí, sobre todo de, bueno, en parte de materiales particulados y de gases y podría ser también de algo eh, derivado del petróleo, ¿no? Entonces, como parte de la respuesta, pero digamos que la herramienta es sobre todo para aire, ¿no? Ambiente. Ay, ¿no se te escucha? Está cerrado. Disculpe, se cerró el micrófono. ¿Qué organismos son los más apropiados en las ciudades para llevar a cabo esta EIS? ¿Cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden apoyar para realizarlas? Esta pregunta es Selene. Sí, gracias, Elena. Muy buena pregunta. En general, nuestras capacitaciones van enfocadas al sector salud, sobre todo, pero el sector salud, digamos que trabaja muy de la mano con el sector ambiente. Entonces, lo ideal de esto sería que, o sea, que lo hiciera, o sea, en un liderazgo del sector salud en colaboración con el sector ambiente para tener pues todos estos datos, ¿no? Que vienen de ambos lugares. Sin embargo, hay un papel importante que pueden tener los organismos de la sociedad civil, que es por una parte, pues, o sea, conociendo el trabajo que se hace, o sea, pidiendo que se lleve a cabo, ¿no? O sea, sabiendo que hay unas herramientas de gestión que se pueden utilizar, ¿no? Y que estos análisis pueden ser una herramienta de diagnóstico, pero también para orientar la acción. Entonces, o sea, en esa labor de, digamos, de gestionar de que este tipo de análisis se lleven a cabo, es una labor importante. Pero en todo caso también, o sea, esta herramienta es abierta en general a que la use cualquier persona y cualquier persona la puede descargar. Y digamos que las organizaciones de la sociedad civil también, si tienen pues el background adecuado y la capacitación, podrían también verificar, ¿no? Los análisis que hacen las instituciones del sector salud y ambiente. Excelente. Bueno, mira, aquí hay otras dos interesantes. Para los planes de contingencia, ¿lo deben elaborar las unidades de gestión de riesgos o las áreas de salud? Eh, ¿La puedes repetir, por favor? Que se escuchó un poco mal. Sí, claro. Dice, Boris pregunta, para los planes de contingencia, ¿quién los debe elaborar? ¿Las unidades de gestión de riesgo o las áreas de salud? Bueno, es una muy buena pregunta porque en teoría debería ser una colaboración, ¿no?
Muchas veces los planes de contingencia en varios países son liderados, ¿no? O sea, por estos organismos e instituciones de emergencias y desastres. Eh, pero la idea es que lo hagan en colaboración pues, con el sector salud, ambiente, pero no solo esto, sino también movilidad, educación, ¿no? O sea, por la cantidad de acciones que pueden necesitarse que se lleven a cabo. Entonces, en un ideal, o sea, debe ser un esfuerzo conjunto y liderado por las instituciones ¿no? de desastres. Ujú. Perfecto. Y la evaluación de impactos permite hacer una estratificación por grupos etarios. Mm, Tiene los indicadores, como vamos a ver ahorita que mostremos la herramienta, los indicadores son para grupos etarios específicos. Entonces es importante reunir la información para estos grupos cuando se hace el análisis. Y hay una parte de la herramienta que permite estimar la carga de la enfermedad. Y para las estimaciones de la carga de la enfermedad, sí es necesario meter toda la información, de hecho, por grupos quinquenales. Entonces, pero esta parte de carga de la enfermedad, digamos, lo consideramos como un módulo más avanzado, y de hecho no lo vamos a cubrir hoy en lo que vamos a mostrar, pero sí tiene la capacidad de hacer esto la herramienta. Ujú. Perfecto. Muy bien. Yo creo que podemos continuar. Hay otra pregunta más, pero yo creo que esta la puede ir contestando Juan En el chat. dentro del texto. Ujú. Ok, entonces voy a volver a proyectar. Bueno, entonces ahora, bueno, voy a proyectar todo mi escritorio mejor. La idea es entonces hacer un tour por la herramienta. Y luego comentar algo corto de la interpretación de resultados y comunicación. Ok, entonces la herramienta ya está en su versión en español para descargar eh, de la página, ¿no? de la OMS. Bueno, en este caso, aquí está en inglés y no tengo aquí, digamos, esta parte en español, pero bueno, voy a irlo describiendo y la estructura es exactamente la misma. Entonces, al comienzo la herramienta te arroja, digamos, esta ventana, ¿no? Inicial, en la cual aquí arriba a la derecha, digamos, podemos ver como un acceso a ciertos documentos que tiene, como glosario, manuales. La herramienta tiene, de hecho, una serie de manuales que ha hecho la OMS para orientar cada uno de los análisis. Mm, Cómo se cita la herramienta, bueno, y aquí en este punto es muy importante, o sea que al usar la herramienta, se cite, ¿no? O sea, se cite la herramienta y se cite a la OMS y OPS. Mm, y bueno, entonces en esta parte, aquí son estos tres, digamos, estos tres botones principales donde uno hace prácticamente todos los análisis, ¿no? El primero, que es crear, ¿no? O sea, una nueva evaluación de impacto, que es de lo que hemos venido hablando. El segundo, que es lo de carga de enfermedad, que es lo que comentaba aquí, donde uno puede poner la información por grupo etario para, ¿no? O sea, determinar esta carga. Y este último, que es el análisis de riesgo, y eso es enfocado a cáncer, ¿no? Sobre todo cáncer de pulmón, pero cáncer. Entonces, estos segundos módulos, o sea, el segundo y tercer módulo los consideramos como módulos más avanzados, y voy aquí a mostrar el primero. Entonces, digamos, si uno hace clic en este primero de nueva evaluación de impacto, vemos, o sea, que aquí nos muestra, ¿no? O sea, que es de aire ambiente. Aquí uno puede escoger entonces efectos a largo plazo o a corto plazo. Eh, Aquí, digamos, va a mostrarlo desde largo plazo, que recordemos que es para exposición de un año o más, ¿no? Aquí en este parte verde uno puede poner el nombre de la ciudad, ¿no? O sea, en la cual va a ser el análisis. Y aquí uno escoge el contaminante.
Entonces vemos que es posible hacer análisis con PM2.5, PM10, ¿no? Son las materiales particuladas, NO2, ozono, black carbon, ¿no? Carbono negro. Y bueno, y uno podría también poner otros contaminantes si uno tiene los datos necesarios. Pero los más importantes, sí, digamos que lo que más se suele usar, ¿no? O sea, son, por ejemplo, los materiales particulados. Entonces voy a poner aquí un material particulado PM2.5. Listo, aquí da la opción para hacer, digamos, una evaluación de impacto o una evaluación de tabla de vida. Entonces le vamos a dar aquí, bueno, evaluación de impacto, ¿no? Y aquí le doy en OK. Y nos arroja a esta segunda pantalla. En general son 3 pantallas. La que vimos, esta es la segunda y hay una tercera. Entonces aquí en esta nos dice que estamos en el PM2.5. Aquí uno puede, digamos, poner manualmente el valor promedio, ¿no? O sea, en este caso que es de largo plazo, sería el valor promedio anual. Y para esto es necesario saber que para la construcción del promedio anual se recomienda tener por lo menos el 70% de los datos, ¿no? Aunque realmente en cada país, digamos, si hay una guía de calidad del aire, en las guías determinan muchas veces esos porcentajes o el porcentaje necesario para construir esos promedios, que normalmente es el 70%. Pero también se puede aquí poner la calidad o los datos de calidad del aire manualmente, ¿no? Perdón, con una tabla. Entonces aquí lo vamos a poner manualmente. Mm, y bueno, una ciudad X, año. Aquí solo, digamos, para dar un paseo por la herramienta, voy a poner datos, porque esto también aquí lo va a ver con más detalle Jorge a continuación. Entonces solo voy a poner aquí un dato para mostrarles el siguiente pantallazo. Un dato aleatorio. Entonces aquí uno le pone la concentración, la población. Y también aquí vemos entonces que en esta tercera pantalla es muy importante, o sea, que aquí están los indicadores. Y estos indicadores son diferentes para cada contaminante, ¿no? Y son diferentes para corto que para largo plazo, que la exposición de corto y largo plazo. Entonces aquí vemos, y uno de los indicadores más usados es este de mortalidad por todas las causas naturales, ¿no? En adultos de 30 años y más. Pero también está mortalidad cardiovascular, respiratoria, por cáncer de pulmón, eh, en infecciones respiratorias agudas bajas, por EPOC, enfermedad isquémica del corazón, accidente cerebrovascular, ¿no? Muertes no accidentales en adultos de 25 años. Entonces, esto es muy importante porque, o sea, debemos escoger pues el indicador adecuado y con este indicador pues tener pues la información de salud, que aquí para construir la tasa, digamos que si nosotros ya la tenemos construida, la podemos poner acá, o si no, podemos poner la población en riesgo, ¿no? Que es la población expuesta al contaminante, y poner aquí el número de casos para calcular la tasa. Aquí, digamos, esto ya viene internamente en el software y eso tiene que ver con la curva de exposición-respuesta, ¿no? Y la metodología de cálculo. Y aquí de manera importante, este es el contrafactual. Entonces, por ejemplo, aquí que escogimos largo plazo, nos dice 5 microgramos por metro cúbico, que recordemos que es el valor guía OMS para exposición de largo plazo. Aquí es donde aparece ese valor OMS. Y aquí, bueno, al calcular nos va a dar los resultados, pero esto ya va a dar un ejemplo más específico, Jorge. Entonces, eso, para mostrarles, me voy a devolver. Me voy a devolver solamente para mostrarles, o sea, que si uno entra nuevamente y pone efectos de corto plazo, ¿no? Y por ejemplo, coloca PM10, nos va a arrojar otros indicadores, ¿no? O sea, aquí voy a poner algo aleatorio, solo para entrar. Y aquí vamos a ver que ya hay otros indicadores. Entonces, por ejemplo, para corto plazo PM10 nos va a decir, ¿no? O sea, incidencia de asma en niños,
asmáticos, mortalidad casos naturales, por causas naturales, cardiovascular, cerebrovascular, respiratoria, ¿no? Entonces, esto es para mostrarles que, o sea, que antes de, o sea, cuando uno empieza a reunir la información para hacer los análisis, ya tiene que ir pensando en qué indicadores va a usar, ¿no? ¿Qué tipo de análisis quiere hacer a corto o largo plazo? Y qué indicadores va a usar, porque asimismo vas a tener que recolectar el número de casos, ¿no? La población expuesta para los grupos de edad de cada indicador, ¿no? Y preparar la información. Entonces, esto sería pues como una, digamos, un vistazo como a estos dos módulos de la herramienta de corto y largo plazo para dos contaminantes. En realidad, y con las repeticiones se vuelve más sencillo, ¿no? O sea, con la práctica, pero serían como los mensajes más importantes. Y ahora voy a volver a la presentación para hablar un poco más de la interpretación de los resultados. Entonces la idea es que no, o sea, que la herramienta no sea solo un simple cálculo, sino que además sepamos interpretar los resultados que nos arrojan. En este sentido, cuando meto todos los datos y ya, bueno, Jorge nos va a mostrar, nos va a arrojar estos tres indicadores, ¿no? Que son la fracción atribuible estimada, el número de casos atribuibles y el número de casos atribuibles por 100.000 de población de riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Entonces, esto de la fracción atribuible estimada es, o sea, qué porcentaje, o sea, qué fracción del total de mortalidad, eh, por ejemplo, si estamos analizando mortalidad por causas naturales, qué porcentaje de la mortalidad por causas naturales es atribuible a la contaminación del aire por el contaminante que yo esté analizando, ¿no? Esto es la fracción atribuible. Y en este caso, que es un análisis específico, un análisis de ejemplo, aquí arrojó que el 12,67%, ¿no? Entonces esto se podría interpretar que el 12,67% de la mortalidad por este desenlace se puede atribuir a la exposición a contaminación del aire en la ciudad específica, en la población X, ¿no? Entonces, lo complejo, o tal vez lo más complejo es eso, esa lectura, ¿no? Y entenderla. Y siempre existen dos maneras de leer, o sea, una en términos, digamos, de daño y otra en términos del posible beneficio. Y para los tomadores de decisiones muchas veces es mejor, ¿no? Comunicar en términos del beneficio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto uno podría decir, o sea, si asumiendo que se usó el contrafactual, por ejemplo, de la OMS, uno podría decir aquí que si tal ciudad eh, tuviera las concentraciones de la OMS y no las concentraciones actuales, se evitaría un 12,67% de la mortalidad por tal indicador, ¿no? Y aquí está inferior y superior, esto no son intervalos de confianza, pero digamos que es una aproximación como a la medida de incertidumbre, ¿no? O sea, de este dato. Mm, el siguiente dato, o sea, del número de casos atribuibles, entonces, esto se interpretaría, ¿no? O sea, que, bueno, que en tal año, en tal ciudad, en tal periodo de tiempo, entonces, por ejemplo, aquí 7.291 personas. Sé que o casos se pueden atribuir, por ejemplo, si son muertes por causas naturales, 7.291 muertes se podrían atribuir a la contaminación del aire por tal contaminante, ¿no? O dicho en términos positivos, se podrían, o sea, si se tuvieran las concentraciones de la OMS o tal concentración contrafactual, se ahorrarían o se evitarían, ¿no? Este número de muertes o de desenlaces en salud. Y ahora este último es, ¿no? O sea, en el caso, en casos por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, este es 121 casos atribuibles por 100.000 habitantes. Entonces, digamos que dada tal concentración del contaminante por exposición en tal ciudad, se estima que hay, ¿no? O sea, que la tasa atribuible es de 121 casos por cada 100.000 habitantes.
Entonces, lo importante es saber, ¿no? O sea, saber leer e interpretar esto y comunicarlo de manera adecuada. Um, Aquí a la derecha, pues en estos recuadros es como un poco, o sea, como esa orientación a cómo se debe escribir, ¿no? Esa interpretación. Ok. Y finalmente, algunos elementos de comunicación de estas evaluaciones de impacto y aplicación a la gestión de la salud ambiental, ¿no? O sea, que una vez se calcula y una vez se hace el ejercicio, digamos, cómo se comunica y cómo se puede aplicar. Mm, Entonces, en cuanto a esto, digamos, estrategias de comunicación, y aquí uno debería aliarse con expertos en comunicación para esta comunicación del riesgo. Muchas veces, ¿no? Es usando elementos visuales, o sea, con mensajes cortos, ¿no? Y dependiendo, pues, la población a quien va dirigida, pero si esto es para un tomador de decisiones, debe ir, digamos, de manera muy sencilla, ¿no? Y directa. Entonces, por ejemplo, se puede poner aquí, o sea, aquí abajo a la izquierda, ¿no? O sea, de la sesión invisible, o sea, qué tal porcentaje de las muertes por cáncer de pulmón. Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, esto habla, por ejemplo, de ese porcentaje o fracción atribuible, ¿no? Entonces, pueden crear ese tipo de piezas o se pueden hacer resúmenes de política muy cortos, ¿no? O sea, enfocados a tomadores de decisiones, ¿no? Y muchas veces, como comentaba, diciendo se podrían evitar tanto número de muertes atribuibles, ¿no? Si se alcanzaran o si tuvieran las concentraciones de la guía OMS y digamos que no las que ocurrieron en tal situación. Algunos ejemplos, bueno, de comunicación de resultados de la OMS y de campañas que se han hecho. Y comentarles también, o sea, que desde algunos logros en el ERQ Plus y en su uso han sido, por ejemplo, la involucración y participación de stakeholders o ¿no? de tomadores de decisiones o de personas interesadas, mm, principalmente en los ministerios, como mencionaba, en los ministerios de salud y ministerios de ambiente, generando pues ese esfuerzo colaborativo, ¿no? Mm, Definir la definición de áreas prioritarias, factores de riesgo, resultados en salud, por lo menos que haya un diagnóstico al inicio, ¿no? Y luego, digamos, una estrategia que se proponga para esto, digamos, que facilite la herramienta, facilite que esto se lleve a cabo. Con el PNUMA hicimos o participamos en, ¿no? esta campaña de Respira Vida y de hecho hemos hecho algunos seminarios o workshops en los que también se han dado capacitaciones de RQ Plus. En el Día Internacional, ¿no? Era el Limpio por un Cielo Azul en México, que tuvo una gran participación. También el doctor Andrés Rojas nos, digamos, nos ayudó también a hacer ¿no? una capacitación virtual. Entonces han habido diferentes espacios en los que hemos actuado en la divulgación y desarrollo de capacidades, ¿no? En capacitación de herramientas en cuanto al RQ Plus. Esta que mencionaba del Día Internacional del Limpio por un Cielo Azul tuvo más de 300 participantes y también esto tuvo relación con una solicitud del Ministerio de Salud, ¿no? En México para integrar RQ Plus en la vigilancia eh, epidemiológica, que en últimas es lo que se quiere, ¿no? Y que también proponemos desde OPS ¿no? O sea, un procedimiento y unas guías de vigilancia en salud ambiental. Mm, ok, y bueno, y a este nivel, digamos, también se ve pues esta colaboración entre salud, ¿no? OPS y ambiente, NUMA, para llevar a cabo estos objetivos. Algunas ciudades que han sido ejemplos exitosos como Barranquilla, en las cuales se ha hecho un esfuerzo por planificación urbana enfocada a la salud. Mm, entonces aquí se han hecho estimaciones y uso de diferentes herramientas, no solo para calidad del aire con Mercury Plus, sino también para estimaciones de gases de efecto invernadero, temperatura, ¿no? Para tener o construir un plan de gestión de calidad del aire. Y bueno, y es también una relación con las áreas verdes, ¿no?
para lo cual, digamos, también hay otra serie de herramientas que tenemos desde OPS, OMS. En las ganancias de salud, por ejemplo, de esos análisis, se ve que 93% de la población tiene acceso a parques en menos de 5 minutos. 10 millones de visitantes al año, ¿no? De un solo uso en el paseo fluvial de la ciudad, una reducción del 10% de PM2.5 en los últimos 5 años, y bueno, y toda una serie de acciones de promoción de la salud y aumento de actividad física. Trinidad y Tobago también se han hecho esfuerzos en la herramienta, ¿no? O sea, para actualizar esas normas nacionales de contaminación del aire, y para esto Plus ha sido una herramienta importante, ¿no? Para estimar los beneficios eh, que se pueden dar, para involucrar a los representantes a nivel de la ciudad, y capacitar, ¿no? A este personal técnico de los ministerios o de las secretarías en el uso de la herramienta y de las otras herramientas disponibles, para identificar estrategias, ¿no? Y si se tienen pues las emisiones y concentraciones de diferentes estrategias, también se puede calcular el impacto en salud, ¿no? Mm, y bueno, y esto en últimas para fomentar este compromiso político de alto nivel y a las partes interesadas, ¿no? Ha sido otro ejemplo de éxito. Eso solo por mencionar dos, pero en realidad hemos actuado en otra serie pues de ciudades y países, ¿no? En Bogotá también ha habido un uso amplio de la herramienta y se ha usado también la herramienta para las metas de calidad del aire y de salud. En Medellín. eh, y también hemos hecho capacitaciones en otros países, en Jamaica, bueno, en el mismo México. Hay una capacitación la semana entrante. Entonces, con esto termino. Eh, y bueno, tal vez daría tiempo a una o dos preguntas cortas para Mm. dar paso a Jorge. Sí, Samuel, muchas gracias por tu presentación. Bueno, muy buenos comentarios de las personas, muy contentos con el material compartido. Yo quisiera tomar aquí una pregunta de Cindy Acosta, que pregunta cómo se puede hablar el impacto en salud en episodios de alerta por calidad del aire, teniendo en cuenta que son periodos de días o semanas. Bueno, que es una conversación que hemos venido teniendo. Si quieres comentar al respecto, Samuel. Perdón, ¿me repites al respecto de qué? Sí, ¿cómo se puede hablar el impacto en salud en episodios de alerta por calidad del aire, teniendo en cuenta que son periodos de días o semanas? Claro. Bueno, este ha sido un punto de discusión dentro de OPS, y además acompañado por nuestros usuarios, por nuestro grupo. Tenemos un grupo de expertos de ERQ Plus con el que colaboramos de manera muy intensa. Mm, y algunas ciudades, digamos que han hecho esfuerzos por usar la herramienta en las contingencias. En las contingencias, digamos que o sea, lo que correspondería usar es la exposición a corto plazo, ¿no? En términos de un día, o sea, de 24 horas. Y aunque no hay un consenso académico total en que las estimaciones de la herramienta digamos, se deban hacer para esto, pero digamos que algunas ciudades lo han llevado a cabo, y podría ser uno de los usos, pero como comento, aún digamos como que hay un debate técnico y académico, bueno, no solo dentro de OPS, sino también en el Global Burden of Disease y en otros niveles. Gracias. Gracias, Samuel. Y si me permiten adicionar, digamos, parte del corazón de los impactos está en la exposición a largo plazo, esa exposición continua, y de hecho algunos países centran su regulación en reducir la exposición a largo plazo, ¿no? Claro que los efectos de alta contaminación, o los efectos agudos que incluyen, por ejemplo, los episodios asmáticos, sí, la exacerbación del asma, están allí, y además que estos momentos de episodios de contingencias se prestan mucho para que el tema de calidad del aire y contaminación llegue al interés de la agenda. Entonces, estamos evaluando cuál sería el mejor enfoque para la evaluación de estos efectos discutiendo cuál sería el mejor enfoque para la evaluación de estos efectos de corto plazo. De acuerdo. Eh, Hay una pregunta de Francesca acerca de qué valores se deben ingresar y qué valores están por, por defecto en la herramienta. De pronto puedes hablar de las funciones que vienen precargadas.
Claro. Bueno, y para resumir, o sea, hay tres informaciones que uno debe ingresar. O sea, informaciones de población, o sea, número de personas del grupo de edad que indique cada indicador. Pero uno es población, otros son los datos de salud, que son las tasas, bueno, o el número de personas eh, por el desenlace que indique el indicador, ya sea mortalidad natural o mortalidad cardiovascular o ingresos hospitalarios por tal causa, ¿no? Y tres, las concentraciones del contaminante de aire, ¿no? Entonces sería población, salud y contaminante del aire son los inputs. Em, Eso es lo que uno necesita ingresarle. Dentro del software viene precargado ya las funciones concentración-respuesta, que como mostraba, son los estudios epidemiológicos, digamos, internacionales. Ya han hecho esas curvas, que estas curvas nos dicen, o sea, cuánto aumenta el riesgo, ¿no? de un desenlace en salud por cada unidad del contaminante, ¿no? Entonces, las curvas ya están precargadas y también está precargado dentro del software los contrafactuales, ¿no? O los valores guía de la OMS. Pero pues, o sea, esos vienen precargados, aunque uno también, digamos, puede modificar esos contrafactuales. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, Samuel. Yo creo entonces que podemos pasar a Jorge. Jorge, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Samuel. Nuevamente muy buenos comentarios. Sobre la versión en español, sí está la versión en español. La pusimos, bueno, creo que ya varias personas la han puesto aquí en el chat y bueno, aquí la estamos poniendo nuevamente. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias. Sí, una aclaración que vale la pena hacer es que junto con la herramienta del Q Plus se puede bajar un manual que eso es muy orientativo sobre cómo es el uso de la herramienta. De manera que también ahí hay una posibilidad de aprender utilizando la herramienta, ¿no? Yo entonces ahora voy a referirme a un conjunto de casos concretos en los cuales en Argentina aplicamos la herramienta a datos que teníamos, ¿no? Así que voy a presentar mi, mi, mi PowerPoint. Y lo voy a poner en modo presentación. Ahí está, ok, ¿lo están viendo? Sí, Jorge, de acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, gracias a la OPS y a la CIPSA por invitarme a participar de este minicurso y empiezo entonces con mi primer caso. Mi primer caso tiene que ver con eh, la, un trabajo desarrollado en la provincia de Tucumán, en Argentina, y tiene que ver con las quemas agrícolas y el material particulado en aire ambiente y mortalidad atribuible en la provincia de Tucumán. Eh, esos, estos casos, o este caso concretamente, se refiere a una condición que tiene que ver con el principal cultivo, uno de los principales cultivos de la provincia de Tucumán, que es el cultivo de la caña azucarera y también los cítricos, que son un soporte significativo para la economía de esa provincia. Y el manejo de esos cultivos implica que durante el invierno, que es cuando se realiza la quema de los cultivos de caña y también de cítricos, también ahí se exacerba la circulación de vehículos por caminos no pavimentados y eso hace que cerca de un poco más de 1 millón de personas
se expongan en esa condición, en esas semanas, que son 3 o 4 meses del año, a valores de PM2,5 de promedios del orden de 30 a 40 microgramos metro cúbico. Eh, ese, esa condición que se da en el invierno hace que la media anual llegue a casi los 20 microgramos metro cúbicos. Eso quiere decir que durante la época de no quema o de la época del resto del año, digamos, los valores promedios están en el orden de los 10 microgramos metro cúbico, ¿no? Y entonces es un poco para responder unas preguntas que se habían planteado hace un momento sobre los casos puntuales o situaciones de pocas semanas. Bueno, esta es una situación claramente de pocas semanas, pero que afecta o impacta sobre la media anual de la exposición a PM2,5. Mediante el Q Plus, y entonces sabiendo que esa población de que supera 1 millón de habitantes, ocurren 8.500 fallecimientos al año por causas no accidentales. Este es un detalle importante: causas no accidentales, que contempla las guías de la OMS, en base a las cuales se establecieron los factores de concentración-respuesta que estaba mencionando Samuel en su presentación. Y entonces, de esos fallecimientos por causas no accidentales, reitero, eh, que son causas no accidentales, son las distintas a causas externas, ¿no? Causas externas son accidentes de automóviles, violencia, homicidios, suicidios, accidentes en general. Y entonces de, la, de los datos de fallecimientos que ocurren en una determinada comunidad, se descuenta los de causas, las causas externas, y el resultado que queda son las causas, fallecimientos por causas no accidentales. Bueno, lo que mediante la herramienta del Q Plus, de los 8.463 fallecimientos, resultó que 888, 890 eh, son atribuibles a la exposición, al exceso de exposición, digamos, de los 19,4 microgramos metro cúbico de media anual sobre los 5, que es el nivel guía de calidad de aire que ha propuesto la OMS a partir de septiembre del 2021. Em, y aquí un ejemplo de presentación en positivo, ¿no? eh, Porque también, aprovechando el EQ Plus, se puede calcular entonces cuál hubiera sido la media, la mortalidad atribuible a los 10,8 microgramos metro cúbico, que terminó siendo, según las cuentas del EQ Plus, 369 casos, de modo que la diferencia entre los 888 y los 369, casi 500 casos, son atribuibles en principio a esta situación que ocurre durante el curso del invierno en el manejo de los cultivos de la caña de azúcar y los cítricos. En la siguiente les estoy mostrando cómo esto se implementó en el Q Plus, en la pantalla de resultados, ¿no? Digamos. Entonces, como mostraba Samuel,
una cosa importante que eh, en esta pantalla yo les indiqué en color, en texto rojo, todo lo que son datos y en texto azul aquello que es resultados, o sea, aquello que entrega la herramienta como resultado de sus cálculos. Entonces ahora en la pantalla de RQ Plus vemos que em, la población expuesta a 1.075.000 habitantes. eh, Esta herramienta permite, si se presiona este botoncito, ingresa, uno ingresa casos, fallecimientos, fallecimientos por causas no accidentales, y la herramienta sola calcula la tasa de incidencia de mortalidad. ¿Mm? Como hemos cargado que vamos a trabajar sobre el PM2,5 y es evaluaciones a largo plazo, la media anual, la herramienta sola carga el valor de referencia de la OMS. Aquí este fue el valor que cargamos de media anual, 19,4 microgramos metro cúbico, y también cargó solo estos factores que devienen de las directrices de la OMS sobre calidad de aire de septiembre de 2021. Son los factores de riesgo con sus intervalos de confianza. 1,08 es el valor de riesgo, el factor de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? El 1,08 es que por cada 10 microgramos metro cúbico que crece la concentración de PM2,5, la tasa de incidencia o la tasa de mortalidad se incrementa en, en 8%, la media anual, ¿no? Y esa tasa ese 1,08 tiene un intervalo de confianza entre 1,06 y 1,09. Bueno, a partir de este valor de riesgo relativo, es que se obtienen los resultados que están en la tabla, en esta tabla inferior, que son resultados equivalentes expresados de diferentes formas, de modo que uno las puede utilizar en función del público al cual va a comunicar esa información, ¿no? No siempre es fácil o es comprensible por todo el mundo qué significa en una tasa de por 100.000 habitantes, como puede ocurrir con lo de la línea inferior, o la proporción atribuible, de la mortalidad atribuible a la exposición a PM2,5, y a veces es como más simple comunicar directamente cuántos casos, cuántos fallecimientos de los 8.000 que habían ocurrido, de las 8.463 fatalidades, cuántos de esos son atribuibles a la exposición a PM2,5. ¿Ok? Eh, en esta pantalla trato de orientar, o sea, como bien dijo Samuel, tenemos tres tipos de datos, ¿no? Tenemos la concentración media anual del contaminante con el que estamos trabajando, el PM2,5, PM10, óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, ¿dónde los podemos obtener en los distintos países? Bueno, las redes de monitoreo de calidad de aire de las ciudades o de las regiones suelen tener portales web donde esos datos son validados y subidos para consulta. Ese es un punto de obtención de, de la información sobre
calidad de aire como media anual, ¿no? Como decía muy bien Samuel, la media anual es conveniente hacerla sobre un número significativo de datos que cubran aproximadamente 70-80% de las horas del año o de los días del año. Em, También se puede acceder a esa información en agencias de protección ambiental de las ciudades o de las regiones, en los ministerios o secretarías de ambiente de los países o de los municipios o de las localidades. El otro tipo de datos es la población del distrito o de la ciudad o de la región en la cual se está haciendo la evaluación. Esos datos suelen estar en los institutos o las direcciones de estadísticas poblacionales de los municipios, de las provincias o de los países. En general, eh, la, todos las ciudades más o menos grandes, digamos, tienen una estimación bastante certera de la población actual de esa ciudad. Y tal vez los datos más difíciles de encontrar o más complicados de encontrar son los datos de mortalidad o los datos de fallecimientos por causas accidentales. En general, esos datos los vamos a ubicar en las direcciones de estadísticas de salud de los municipios, también de las provincias o de los países. En general, estamos ahora en 2024, lo que hoy por hoy está disponible en general son datos de 2022, o sea, este tipo de información, porque necesita ser recopilada, controlada su calidad, lleva como del orden de un año y medio de demora, ¿no? O sea, los datos hoy disponibles son no los del año pasado, sino los del anterior. Bueno, vamos a ver otro caso, que en este caso, la herramienta se utilizó para hacer evaluaciones sobre calidad de aire y mortalidad atribuible en la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, y en este caso se utilizaron dos, dos parámetros, dos parámetros de calidad de aire, la concentración anual, las medias anuales de concentración de PM10 y de dióxido de nitrógeno, que dieron 26,8 microgramos metro cúbico y 41,9 microgramos metro cúbico en el año 2019. ¿m? Eh, son observaciones realizadas en el sector céntrico de la ciudad de Buenos Aires. La capital de Argentina tiene 3 millones de habitantes, con una tasa de fallecimientos por día del orden de 77-80 fallecimientos por día por causas no accidentales. Se calculó entonces para el distrito la mortalidad atribuible a calidad de aire para los dos contaminantes, el PM10 y el dióxido de nitrógeno. Vemos que en el caso del PM10, la mortalidad atribuible de los 77 casos, de los 77 fatalidades día, 3,5 son atribuibles a la calidad de aire, y si consideramos la concentración de dióxido de nitrógeno, ese valor sería del orden de 4,7 fatalidades día. Muy importante, elegí este caso con dos contaminantes para señalar una cuestión bien significativa, es que las mortalidad atribuible la mortalidad o la morbilidad atribuible por calidad de aire a distintos contaminantes no son aditivas. Eso es decir, que las mortalidades 3,5 no se debe sumar con 4,7, sí se deben contemplar como si fueran dos vías distintas de obtener una estimación de
mortalidad o morbilidad atribuible a calidad del aire. Esto está expresamente dicho en las directrices, en las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud, a partir de las cuales se obtienen estos factores de riesgo relativo que permiten hacer las estimaciones de mortalidad atribuible. Ahora vamos a ver en en la siguiente transparencia, en la siguiente diapositiva, el caso de mortalidad atribuible a la exposición a PM10, ¿no? 3 millones de habitantes. Esta tasa es calculada incluyendo en este cuadrito de diálogo que aparece en la herramienta, en el cual en vez de calcular, de ingresar una tasa de mortalidad, se ingresa el número de casos y y el valor de la tasa se calcula solo. Al decir que es PM10 y que son medias anuales, la herramienta solo carga los factores de riesgo, que ya vimos qué significaba los factores de riesgo, y también carga el valor de corte que recomienda la OMS en sus nuevas guías emitidas en septiembre del 2021. Eh, bueno, teníamos las mortalidades. Acá está la mortalidad anual y entonces si dividimos esta cifra por 365 nos aparece las fatalidades por día atribuibles a las exposiciones de PM10. Fatalidades por día que son promedio del día, ¿no? O sea, puede haber días que haya más fatalidades y días que menos, pero el promedio diario es 3,5. En el caso del dióxido de nitrógeno, también, o sea, la población y la incidencia de mortalidad es la misma, pero la concentración media anual es distinta, el valor de corte es distinto y también son distintos los valores de los riesgos relativos. La estimación ahora, entonces, que produce la herramienta son 1.720 fatalidades anuales, que expresadas por día son 4,7 fatalidades por día. De nuevo, en todas las pantallas están resaltadas en rojo, en un recuadro rojo, lo que son aquello que es dato, ¿no? Que debe ser cargado, y en un recuadro azul es aquello que la herramienta ofrece como resultado. Y por último, un caso eh, que tiene que ver con emisiones de material particulado atribuible a la circulación de automóviles, no tanto a las emisiones de los automóviles, sino al crecimiento urbano, eh, que resulta en calles sin pavimentar o sin consolidar, que por el tráfico generan una gran exposición de material particulado. En este caso, se tomaron varias mediciones. Estas mediciones son una medición por semana de largo plazo, porque son mediciones hechas con captura de alto volumen y gravimetría. O sea, son aproximadamente, cada año tiene 52 semanas, estuvimos evaluando 4 años, así que muy buena cobertura de muestras sobre los 4 años de datos. La media de esos 4 años de datos en un sector céntrico de la ciudad, en el centro urbano de la ciudad,
dio una exposición de 77 microgramos metro cúbico a PM10, y entonces, bueno, sobre una ciudad que en el año 2015 tenía 102.000 habitantes, 366 fallecimientos año, y entonces, gracias a la herramienta eh, EQ, pudimos calcular que 79 de esos 366 fallecimientos son atribuibles a la exposición a material particulado. De nuevo, como también decía Samuel, este tipo de información es eh, utilizable, digamos, o se puede utilizar a la hora de valorar la importancia de tomar alguna medida de política pública en relación o a la restricción de circulación o a obras públicas que implique el pavimentado o consolidado de las calles, del material de las calles por las cuales circulan los automóviles. Y creo que con esto, aquí tienen el caso planteado en el Q Plus. De nuevo, la mortalidad se carga en casos, en causas, mortalidad por causas no accidentales, se carga en casos y calcula la tasa. Estos datos, tanto los factores de riesgo relativo como el valor de corte, los ingresa solo la herramienta, y al pulsar el botón de calcular, produce los resultados que estuvimos viendo recién. Es importante señalar que estos datos, de tanto los factores de riesgo relativo como el valor de corte, son, se pueden modificar externamente, más allá de que la herramienta los carga automáticamente, de modo que eh, a- con esas modificaciones poder producir o hacer evaluaciones del tipo: ¿qué pasaría si el valor de corte es distinto, si los factores de riesgo, eh, estos factores de riesgo son distintos? ¿Qué pasaría si con la mortalidad y los casos atribuibles? Y ahora sí, creo que ya terminé, y bueno, les dejo el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Es muy, muy interesante la aplicación de la herramienta y es parte de lo que se quiere hacer, ¿no? Que la herramienta esté disponible para las personas y que pueda, y para las ciudades y para ayudar a la toma de decisiones. Entonces tenemos al menos un par de preguntas que estamos recibiendo hasta ahora. em, y bueno, creo que están relacionadas. Están hablando acerca del origen de los datos. La primera de Boris Fernández, que pregunta qué tan confiables son los monitoreos que realizan las aplicaciones meteorológicas y qué factor de error se debe tomar para considerarlo aceptable. Y Mariana de Suti pregunta acerca de los datos de salud de Cava, de dónde salieron, y los de concentración son medidos todos o modelados. Y Jorge, tal vez si nos puedes comentar, creo que esta conversación acerca de dónde vienen los datos, qué datos usar, las incertidumbres son preguntas muy frecuentes. Sí, bueno, los datos de la Ciudad de Buenos Aires son datos de la red de monitoreo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, estos datos corresponden a una estación de monitoreo de calidad de aire que eh, tal vez el oyente o el asistente que está preguntando, es una estación de monitoreo de calidad de aire que está ubicada en la avenida Córdoba y Rodríguez Peña, en una esquina, como comenté, esos datos se publican a través de una página web, y son accesibles públicamente, digamos, se bajan los datos, hay planillas mensuales de esa información, y uno la puede bajar
y obviamente operar con esos datos, calcular la media y hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Los datos de epidemiología, digamos, o los datos de demografía, también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como otros municipios de ciudades más o menos grandes, tienen direcciones de estadística que ponen a disposición datos en línea en sus respectivas portales web para que uno los pueda acceder. Tal vez hemos conversado entre nosotros en reuniones previas que los datos más confiables, digamos, en cuanto al control de calidad que se hace sobre ellos son los datos de mortalidad, ¿no? Porque son como tal vez no sé, en países desarrollados como en Europa, Estados Unidos, los datos de morbilidad también son muy confiables. En nuestros países, el dato más confiable, me parece a mí, es el dato de mortalidad, pero sí el dato de mortalidad y sus causas es como el más confiable para utilizar para estas evaluaciones, ¿no? Gracias, Tenemos Uri. Sí, adelante. más, mira, ahí dice Natalie Graciani. Los datos generados a partir de monitoreo low cost también se consideran válidos para la herramienta. En el caso de Tucumán, ¿se promediaron datos de varios equipos o de un único monitor? En el caso de Tucumán son datos de 9 puntos de monitoreo. 9 puntos de monitoreo de distintas localidades que, que comparten esta actividad de agrícola de la caña, el cultivo de caña de azúcar y cítricos. Luis, y si me permites comentar ahí acerca del tema de los sensores de bajo costo. Bueno, la tecnología de monitoreo de sensores de bajo costo ha ido mejorando en los últimos años. De manera general, consideramos que los sensores de bajo costo tienen un rol indicativo, ¿no? Que eso quiere decir que normalmente no pueden ser usados para la verificación del cumplimiento regulatorio y que tienen una mayor incertidumbre para la decisión, para la toma de decisiones desde la perspectiva de salud. Ahora, depende del tipo de sensores que puedan tener, más allá del tipo de sensores, independientemente de la tecnología que se utilice para los datos de salud o los datos de exposición en este caso, habría que determinar cuáles son las incertidumbres asociadas, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, si se utilizan sensores como monitores de bajo costo, como pregunta Natalia, pues habría que poner eso entre las incertidumbres del estudio. Algunos de los monitores de bajo costo hacen parte de redes de monitoreo integradas que tienen alguna estación de referencia y trata de reducir la incertidumbre. Algunos son solamente indicativos porque no hay ninguna otra información, entonces no hay forma de validar. Entonces va a depender la incertidumbre. En general, el mejor dato creemos que viene de estaciones de monitoreo que utilicen métodos de referencia o métodos equivalentes. Pero sabemos que las ciudades están utilizando diferentes sistemas, incluidos sistemas híbridos o integrados en que incorporan observaciones satelitales, eh, estaciones de referencia y sensores de bajo costo. De hecho, la estimación de la carga de enfermedad se hace con un modelo global de calidad del aire que se alimenta de estaciones de referencia y observaciones satelitales. Entonces, lo importante, creo, allí, Natalia, sería poder identificar cuáles son las incertidumbres propias de la medición y poder tener esto bien identificado. Bueno, ahí yo para matizar, digamos, este Ujú. comentario sobre los sensores de bajo costo. Es cierto, los sensores de bajo costo yo creo que van a mejorar en cuanto a tecnología y en cuanto a su precisión, están mejorando, digamos, eh, en cuanto a calidad.
pero si me parece que el, la herramienta con la que se mide o el instrumento con el que se mide, mientras sea el mismo y se toman decisiones de política pública en el sentido de mejorar la calidad de aire, y si sigo midiendo con la misma herramienta, voy a ver cuán efectivas han sido las decisiones y los beneficios que se obtuvo de tomar esas decisiones de política pública, digamos, ¿no? O sea, a ver, para ponerlo claro en el ejemplo de Tucumán, ¿no? Digamos, eh, si hay alguna posibilidad de tomar medidas que reduzcan esos 500 casos de fatalidades estimados por la herramienta, me parece que es muy prudente avanzar con esa medida de política pública, eh, a la par que se verifica la precisión con la que se ha medido la calidad del aire, pero me parece que el hecho de tener alguna cierta incertidumbre sobre la medición de calidad de aire no invalida avanzar con políticas públicas y medidas concretas orientadas a reducir la exposición, ¿no? Sí, de acuerdo, necesitamos avanzar y no digamos que la incertidumbre propia del método, que va a haber siempre incertidumbre, no debe bloquear lo fundamental que es en este caso reducir las emisiones. Em, y bueno, todo esto como parte de un proceso de mejora continua. Lo que nosotros regularmente vemos en los países o las ciudades es que hay estimaciones iniciales que tienen, en mi opinión, el principal propósito es llamar la atención y aumentar la conciencia sobre el problema. Y ya luego cuando salen esas estimaciones nos damos cuenta, bueno, pero mira, hay mejores datos de exposición, hay mejores datos de salud, hay mejores datos de población y el proceso va mejorando y en ese proceso idealmente vamos a construir mejores sistemas de vigilancia epidemiológica, mejores planes de acción, como lo que señalaba Samuel. Entonces, definitivamente es un proceso en que, digamos, no podemos, ¿cómo se llama esto? Como parálisis por información o por falta de información, no podemos caer en estas situaciones que es fácil quedar allí. Pero también pues tratar los datos con las características propias que tienen. No veo más preguntas ni en el chat ni en el área de preguntas y respuestas. Ah, aquí hay una más, Patricia. Patricia está diciendo, pero no influye en la estimación, solo utiliza los de bajo costo. ¿Los sesgos no serían más altos? Sí, o sea, sí. Los sesgos propios del instrumento los va a tener la estimación. Digamos que la estimación más confiable que quisiéramos tener va a utilizar estaciones de referencia, va a tener un sistema de vigilancia epidemiológica con datos locales de salud y va a tener la información poblacional desagregada lo más posible. Pero mientras llegamos a ese punto, digamos, estas otras estimaciones que están ocurriendo, o sea, no, entiendo que parte de lo que compartía Jorge es, no esperemos a tenerlo todo perfecto para empezar a hacerlo, sino, de hecho, lo que ocurre muchas veces, Patricia, es que sale la estimación con sensores, digamos. Y entonces, claro, una de las falencias del estudio va a ser que la exposición estaba determinada por sensores y va a tener la incertidumbre. Pero eso le sirve a las autoridades de salud y de ambiente y a la academia, de quien sea que está haciendo la estimación, para decir, bueno, si queremos tener mayor certidumbre, fortalezcamos la red de monitoreo de calidad del aire, porque entonces la gente empieza a ver la aplicación de los datos, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve monitorear la calidad del aire? Y bueno, va a tener las diferentes aplicaciones. Igual, por ejemplo, la evaluación regulatoria normativa no la podemos hacer con sensores, pero sí construyen el caso de la necesidad de acción, ¿no? Entonces necesitamos utilizar las herramientas que tenemos a la mano para avanzar, reconociendo las Y, incertidumbres propias del proceso. Sí, Samuel. sí, no, yo le agregaría, o sea, que epidemiológicamente eso se llamaría sesgo de medición. Y bueno, y de hecho el sesgo de medición existe así usemos digamos, las estaciones de nivel de referencia, ¿no? Porque igual
no es, o sea, no se iguala, por ejemplo, a la exposición individual, ¿no? Que sería tal vez lo ideal, realmente ideal. Ujú. Y por eso lo que tú comentabas, ¿no? O sea, de que se use más como un indicativo, pero no, por ejemplo, para un diagnóstico, ¿no? O no para una caracterización más fina. De acuerdo. Y yo me sumaría al mensaje de Jorge de avancemos con la que tengamos disponible. Y esto va a ser súper bueno para poder generar más acción y ganar momentum. Nosotros hemos visto como, por ejemplo, el uso de sensores en lo que se llama ciencia ciudadana, que utilizan los sensores para generar concientización sobre la problemática, luego demanda acción de la ciudadanía y esto genera procesos de cambio. Claro, reconocemos las incertidumbres ahí, pero eso también obliga a las ciudades, a los países a decir, ok, si esos datos no son buenos, nosotros vamos a hacer lo posible por proveer mejor información y se fortalecen las redes y la red, no por la red como tal, sino como un instrumento de gestión que permita medir el progreso que la ciudad y el país está haciendo. Entonces, pues no, muy de acuerdo ahí. Creo que es una conversación bien relevante y nos alegra mucho pues que se esté tocando el tema. Francisco, y bueno, va a aprovechar el cierre ahí de las preguntas y bueno, esa parte de las preguntas y algunas otras que las vamos a llevar a futuras sesiones para que no se nos vaya muy largo el minicurso, para culminar comentándoles un poco acerca de lo que hacemos en el programa y cómo esto se articula con el uso de la herramienta. Programa de calidad del aire y salud de la OPS se enfoca en el trabajo en calidad del aire ambiente, calidad del aire en interiores y tiene 5 áreas principales de trabajo, una de las cuales, bueno, regulación y gobernanza, planificación y evaluación, vigilancia de laboratorio y sistemas de información, atención primaria e infraestructura, divulgación de fortalecimiento de capacidades. Y lo que estamos buscando es reducir la carga de enfermedad atribuida a la contaminación del aire a través de fortalecimiento de los diferentes actores que deben hacer parte del proceso, particularmente el sector salud. Y en este contexto utilizamos las herramientas de evaluación de impacto acá en el componente de planificación y evaluación, ¿no? Donde tenemos herramientas como Plus y otros set de herramientas que nos permiten evaluar los impactos en la salud de la contaminación del aire. Y parte del valor que hemos visto de esto es poder traducir, digamos, si se quiere, en términos de salud, qué significan estas mediciones ambientales, ¿no? ¿Qué significan más árboles para una ciudad o urbanísticas? ¿Qué significa los microgramos por metro cúbico en términos de salud, que es digamos, una métrica más relacionable para la población y para la tomadora de decisiones, así como la evaluación económica de estos impactos? Entonces, aquí, bueno, tenemos esto que hemos llamado el desafío de las 120 ciudades, y es que queremos que desde la región al menos 120 ciudades en los próximos 6 meses puedan tener evaluaciones de impacto utilizando Plus y luego que estas ciudades puedan incorporar esto como parte de sus herramientas de gestión. Y por eso creemos que, bueno, nos alegra tener este espacio para compartir estas herramientas el día de hoy. Porque además en los próximos meses vamos a tener los ojos sobre las Américas. Aquí me faltó mencionar la COP30 que va a ser el siguiente año en Brasil, pero este año tenemos la COP16 de biodiversidad, donde hay temas de cobeneficios a la salud. El próximo año tenemos la segunda conferencia global o mundial de contaminación del aire en salud en Cartagena, donde se van a discutir también algunos de estos temas. Y es una oportunidad para que como región podamos mostrar las capacidades y mostrar alguna ruta de cómo poder avanzar en este tema, en estos temas de riesgos ambientales para la salud o particularmente de calidad del aire. Porque normalmente la atención de esta problemática suele irse hacia donde están las mayores concentraciones y población, que suele ser África y el sudeste asiático, pero las Américas están llenas de capacidades, de talentos, de soluciones que están más cercano al resto del mundo en desarrollo y que queremos poder presentar en estos próximos eventos. Y aprovechar también la mención acerca del grupo experto de Hercuplas, del cual Samuel también hace parte, y de que nos alegra también tener algunos de ustedes hoy conectados aquí en la sesión. Aranza, Elianis, me voy a traer con algunos nombres, pero disculpa si me fallan algunos de los que también están aquí
participando. Luis, que hacen parte del grupo experto, que es un programa de formación para los diferentes países de la región y que actualmente también estamos articulando con la oficina de OPS en Bolivia. Aprovecho la mención consciente de la amplia participación de Bolivia hoy en la sesión. Y básicamente es un grupo que nos permite tener estas capacitaciones o este desarrollo de capacidades de forma continua y aplicada a los proyectos de cooperación técnica de la OPS. Entonces, si ustedes están interesados en hacer parte del grupo experto, déjennoslo saber, o si hacen parte de, bueno, si tienen algún tipo de colaboración actualmente con la OPS o con el CIPSA, déjennos saber para poder articular la mejor forma de que puedan hacer parte de este grupo. Eh, Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por su tiempo. Llevamos notas de la sesión y de sus comentarios. Y bueno, Luis Francisco, de regreso a ti, felicitaciones por esta maratón de cursos de los últimos 2 días. Muchas gracias, Juan. Hemos colocado en el chat la página del Grupo de Determinantes Sociales y Ambientales, del Grupo de Determinantes Ambientales para la Salud, donde ustedes encontrarán los links de los grupos de calidad del aire, seguridad química, agua, saneamiento y higiene, el tema de metales pesados, el tema de residuos y también la página de nuestro socio estratégico en esta actividad, del CIPSA. Les recordamos que todas estas actividades que hemos desarrollado en estos 2 días las estamos grabando y las estaremos compartiendo en la página de YouTube del CIPSA para que puedan verlas nuevamente y puedan apreciar también los materiales que hemos compilado. Yo les pedí a todos que abran sus cámaras, paremos de compartir. Juan. Y con eso podemos tomar una foto del equipo. Susana, también, por favor, para que nos des tus comentarios, porque hay que agradecer al CIPSA, en cabeza de Susana, que ha estado también en en la idealización de esta propuesta de tener los 6 minicursos. Entonces le pediría a Juan, a Joana. Joana hace parte del equipo de... Juan, estamos viendo Estamos viendo tu pantalla todavía. Y con eso podemos también tomar una foto del último minicurso. Otra vez porque Juan apareció con la mano en la frente. Eso, Inés. A Inés, muchas gracias por estarnos apoyando también el día de hoy. Y bueno, Susana, yo quiero tus remarks, points para esta sesión, por favor. Bueno, yo agradecerles enormemente, digamos, porque este es un espacio de salud ambiental, un espacio de toxicología que venimos construyendo desde la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe y la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Y estos temas, digamos, no están tan presentes en nuestro haber cotidiano. Muchas de las personas que han estado hoy aquí presentes están descubriendo estas herramientas, si bien, digamos, CIPSA tiene un comité, digamos, que trabaja temas de calidad de aire. Empezamos ahora a abordar estas herramientas y queríamos hacerlas accesibles a nuestros colegas de la región. Para los toxicólogos que en general están más relacionados con la toxicología aguda, también estos temas les resultan bastante nuevos y me parece que han hecho un aporte muy significativo, ¿no? Nos preocupa principalmente tener datos de calidad de aire y no utilizarlos para mostrar cuáles son los impactos en salud. Por eso esta herramienta del Hercules digamos, me ha parecido siempre fantástica, porque es una manera de, como dice el lema de nuestro Congreso, visibilizar lo invisible y traducirlo en políticas públicas.
Les agradezco mucho y espero que, bueno, que sigamos construyendo esta vinculación y aportando más elementos de entrenamiento, ¿no? Los felicito porque vamos a tener nuestro curso de Airq Plus y calidad de aire en el campus virtual y con esto creo que podemos dar por cerrado. Perfecto. Hacer una anotación con respecto a lo que dice Susana. Recuerden que la contaminación del aire también pasa por la presencia de no solamente el concepto de microparticulados, sino están microplásticos, dioxinas y furanos y otros elementos que pueden generar algún tipo de enfermedad a partir ya sea de accidentes tecnológicos, de la misma actividad antropogénica, de los incendios en basurales y todos estos temas se van concadenando. Los invitamos a que tengan mentes curiosas, entren a nuestros cursos en el campus virtual, en la parte de salud ambiental y en otros temas que hay, y también a que se acerquen a esos temas. Como lo dijo Susana, es lo invisible y es pensar que muchas veces el diagnóstico que tenemos enfrente es algo que nosotros no vemos. Muchas veces un diagnóstico de una enfermedad crónica que está cursando de manera difícil está relacionado con un proceso de intoxicación crónica, agudo sobre crónica o agudo, que no podemos diagnosticar o no entendemos cómo diagnosticar porque no tenemos el conocimiento y las herramientas. Difundir y entender el conocimiento nos aproxima cada vez más a una mejor salud y un bienestar para todos. Dicho esto, agradecer nuevamente a nuestros panelistas, a la presencia del equipo de OPS, a todos ustedes en sus países que han estado en este y también de pronto en los otros 5 minicursos que tenemos. Hemos dejado los links y esperamos poder volveros a ver en próximas actividades de el trabajo en conjunto. No se olviden, la próxima semana es el congreso, ¿sí? El primer congreso de la Red Oxlack y el segundo del CIPSA y vamos a tener más actividades satélites de aquí hasta el 10 de octubre en la que los invitamos a que vayan conociendo qué es lo que estamos haciendo en los temas de salud ambiental y toxicología. A todos muchas gracias por el día de hoy, ya son las 2:58 hora de Panamá. Muchas gracias a todos, buenas tardes y buenas noches y podemos aquí cerrar la grabación. Por favor, Inés, muy amable también por tu participación.